estableciendo precisamente que el 1 de nuestra Constitución, la Federal, Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece precisamente que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias estarán obligados a promover, a respetar y a garantizar los establecidos y reconocidos precisamente en esa Constitución, en las leyes, en los reglamentos, la de los tratados internacionales y por obvio la Constitución del Estado de Veracruz, sus leyes y sus reglamentos en ese sentido. Por su parte, el artículo 14 y 16 de nuestra Constitución Federal establece que todo acto de autoridad debe estar debidamente motivado y fundamentado. Esto es, que las autoridades en ese ámbito de competencias solamente pueden hacer aquello que la ley les permite. No pueden llevar a cabo ningún acto que no esté previsto o que ellos cuenten precisamente con esas facultades que pues los pueda respaldar en ese sentido. Recuerden ustedes que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, todas las dependencias tienen una ley orgánica que los va a regir, que los va a normar. Ahí precisamente se establece el concepto de su institución, las características, el organigrama, las facultades, los derechos y obligaciones que tienen estas. Por su parte, cada institución, ¿sí? Tiene a su vez su propio reglamento, ¿sí? Este reglamento no puede ir más allá o sobrepasar o violentar lo que establece la propia ley orgánica. Recuerden ustedes que existen tres poderes, tanto en el ámbito nacional como estatal, y con las especificaciones de los municipios como un ente que se integra por un ayuntamiento. En ese sentido, recordemos que las leyes para hacer un acto material y formalmente son legislativos, es decir, en el ámbito de sus competencias, los diputados, los senadores o el Congreso del Estado pues van a emitir las leyes para que puedan regular precisamente la conducta de los ciudadanos, y en este caso específico de las responsabilidades de los servidores públicos, pues puedan delimitar y establecer precisamente estas obligaciones. En ese sentido, esta ley orgánica pues la va a emitir cada uno de los congresos o órganos legislativos que correspondan. Por su parte, cada dependencia, como bien decía, va a tener su propio reglamento. Este reglamento pues siempre tiene que ir acorde con esta ley orgánica, porque simplemente va a reglamentar, ¿sí? Va a dar los procedimientos, va a dar mayores detalles de lo que se dice en la propia ley. Recuerden que el Poder Ejecutivo Federal tiene precisamente estas facultades reglamentarias. El Congreso de la Unión emite una ley y los reglamentos y o decretos pues van a ser emitidos por el Ejecutivo en la mayoría pues de los casos fiscales, administrativos, relaciones exteriores, en materia de comercio, ¿sí? En materia de impuestos, en materia de recaudación como tal, ¿no? Ya en el ámbito estatal, pues los reglamentos los van a emitir cada titular de la dependencia. A nivel estatal, si nosotros ubicamos Poder Judicial del Estado, precisamente el órgano jurisdiccional encargado precisamente de hacer cumplir las leyes que rijan en el sistema jurídico tanto mexicano como veracruzano y que se encuentren totalmente vigentes, ¿no? Y dentro de ese Poder Judicial, como ustedes bien lo saben, pues se encuentran precisamente los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, se encuentran los jueces, ya sea por materias civiles, familiares, jueces penales, jueces ahora microrregionales, como se ha denominado en este reglamento, que precisamente tienen ámbitos de competencia de diversas materias. Este Poder Judicial pues precisamente es uno de los tres poderes a nivel estatal. Por su parte, el Ejecutivo del Estado, que recae en el gobernador del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, que precisamente tiene a cargo toda la política administrativa, de seguridad, de paz, de bienestar social,
pues que a su vez, para poder desenvolverse y cumplir con estas atribuciones, pues tiene a su cargo los diferentes secretarios de Estado. Y tenemos desde el secretario de Finanzas, desde el secretario de Educación Pública, desde el secretario de Seguridad Pública, etcétera, el propio secretario de Salud, entre otros, que precisamente llevarán a cabo diversas funciones específicas en su ramo o en su materia, para efectos de hacer cumplir y de respetar, garantizar y promover el derecho humano que esté pues principal o esencialmente dentro de su ámbito de competencia, ¿sí? Si hablamos del secretario de Salud, pues definitivamente hablamos de que se garantice, se respete el derecho a la salud a propósito precisamente de COVID-19 y esta pandemia que hoy pues está afectando a nuestra sociedad mundial. Por su parte, el Poder Legislativo, dentro del Congreso del Estado de Veracruz, se encuentran los señores diputados encargados precisamente de toda esta política legislativa, ¿sí? De emitir las leyes, reformarlas o derogarlas como corresponde. Este contexto que acabo de hacer es precisamente para que nosotros ubiquemos que estas autoridades, cada una en su ámbito de competencia, pues precisamente tiene obligaciones, ¿no? El tema de hoy es responsabilidades de los servidores públicos. ¿En qué momento, si pudiéramos plantearlo como pregunta, en qué momento un servidor público puede ser sujeto de responsabilidades? Pues precisamente en el momento mismo en que incumple esas obligaciones, ¿sí? Cumple esa función, papel o rol que se le ha encargado pues al momento mismo en que se le ha emitido un nombramiento por el titular, o en el caso de los diputados, pues que sea elegido a través del voto de los ciudadanos y que sea pues de esa manera pues nombrado diputado, ¿no? Entonces podemos entender que esas dos posibilidades, una por propia designación del titular de la dependencia, el gobernador propio llega a través del voto de los ciudadanos, es designado gobernador, y a su vez pues hace un nombramiento de las personas que él considera adecuadas para cada una de las dependencias y los puestos que correspondan. En ese sentido, estas obligaciones que se establecen tanto en la propia Constitución, acuérdense que hemos nosotros estudiado precisamente cada uno de estos tres poderes, y ahí encontramos estas obligaciones o estas de alguna manera facultades que tienen cada uno de ellos. Entonces, en el momento mismo en que se incumplan estas obligaciones, pues habrá un tema de responsabilidad. Y si ustedes recuerdan, en alguna ocasión en clase nosotros tocamos este tipo de responsabilidades, y hoy es el momento de ahondar precisamente por así establecerlo en nuestro temario. Y recuerden ustedes que un servidor público puede ser sujeto de responsabilidad, ¿sí? Al menos en tres vertientes. La primera es la responsabilidad administrativa, que precisamente va a ser fincada, ¿sí? O va a ser sujeto de ese procedimiento. Algunos autores le denominan procedimiento disciplinario sancionador, porque precisamente cada dependencia de gobierno, cada dependencia, incluso algunas empresas privadas así lo prevén, ¿sí? No importa la denominación, lo importante es que entendamos nosotros que cada dependencia, al menos de gobierno, va a tener un órgano de control. Llámese contralorías, llámese visitadurías, llámese precisamente órganos disciplinarios, como se le denomine en cada una de las dependencias. Lo importante es que siempre haya una dependencia dentro de esta estructura, que precisamente se va a encargar de la vigilancia, de la supervisión, ¿sí? De que todos esos servidores públicos cumplan al pie de la letra todas estas funciones y obligaciones inherentes a su encargo, para efectos de pues no a su vez incumplir otras tantas obligaciones. Estas dependencias o estos órganos internos de control, ¿sí? Iniciarán un procedimiento en aquellos casos que haya una denuncia, o de manera oficiosa, es decir, que la propia supervisión que ellos llevan a cabo de manera oficiosa se advierta precisamente que hay un incumplimiento o hay un abuso en el desarrollo de las facultades,
hay omisiones o lo que sea. Acuérdense que se puede responsabilizar a alguien por acción, por omisión o por tolerancia. Entonces, esta parte disciplinaria precisamente comienza con una queja, una denuncia o de manera oficiosa, se le da un trámite y el trámite es lo que nosotros conocemos en derecho procesal general de la misma manera y en diversas materias, ¿no? Si hay una denuncia, obviamente tiene que haber una investigación. En el momento procesal oportuno se le dará vista al servidor público, se le hará del conocimiento de la denuncia o de la investigación oficiosa para efectos de que él tenga a su vez el derecho de defensa. ¿Qué hará en ese derecho de defensa? Pues decir si lo que ahí se plasma, si ahí lo que se dice es verdad o no, ¿no? Y en el supuesto en el que él diga que no es verdad, pues bueno, que tendrá la obligación en cargas procesales, pues de demostrar que esas pruebas que obran en su contra, pues son ilegales, son ilícitas, hay violación a derechos humanos en su obtención o son irregulares, ¿no? Toda esta teoría de la prueba ilícita o del fruto del árbol envenenado que conocemos. En ese sentido, como órgano de investigación, en su momento procesal también después derivado de la investigación y el derecho de defensa que hace el servidor público, pues va a emitir una resolución o una determinación. ¿En qué va a concluir esa determinación? Pues el propio reglamento y la propia ley orgánica de dicha dependencia lo va a prever, ¿no? ¿Cuál es el común denominador de estas responsabilidades administrativas sancionadoras? Va desde el apercibimiento público, privado, por escrito, va justamente desde la destitución a lo mejor, o la inhabilitación en aquellos casos que se consideren pues graves, ¿no? Para efectos de que no pueda en lo futuro estar dentro de la administración pública, lo inhabilitan para ser servidor público en términos generales, ¿sí? Segundo, de la misma investigación, el órgano interno de control puede determinar no solamente la inhabilitación o la destitución, el apercibimiento, ¿sí? Sino puede decir, derivado de esta investigación, se advierte que no solamente hay un tema disciplinario, sino también hay un tema ilícito, que se cometieron delitos, ¿sí? Que eso es de naturaleza distinta, porque el ámbito de competencia de estos órganos de control se limita a lo disciplinario, administrativo. Pero otro tipo de responsabilidad que puede derivar de los mismos hechos es precisamente la responsabilidad penal. ¿Qué obligación tendría este servidor público de órgano de control interno hacer? Tendría que dar vista, hacer una denuncia formal al Ministerio Público Fiscal para efectos de que pueda ahora él hacer su trabajo, llevar a cabo sus facultades y sus obligaciones en el sentido de hacer una investigación exhaustiva, una investigación a demostrar si es verdad o no lo que se presume como la comisión de un delito y que se presume como probable responsable. ¿Cómo va o en qué va a culminar esta investigación a través de una carpeta de investigación por parte del fiscal? Pues precisamente en que, si así lo determina en el ejercicio de la acción penal, va a ir ante un juez de control y dependiendo si es un delito de prisión preventiva oficiosa o es un delito que solo es necesario una citación, pues ya llevará a cabo solicitud de orden de aprehensión en los delitos de prisión preventiva oficiosa y en el caso de que no sea eso, solicitará al juez de control una cita para efectos de que ese servidor público sea llevado ante su presencia para que el fiscal pueda formularle la imputación del delito. ¿Qué va a suceder en esa imputación? Pues justamente le va a hacer saber por qué delito se le investiga, qué número de carpeta de investigación y proceso se le está siguiendo, qué personas o qué testigos deponen en su contra, con qué datos de prueba cuenta la fiscalía para poder haber hecho esa investigación y esa determinación. Y entonces a partir de ese momento el servidor público tendrá expeditas sus derechos para efectos precisamente de defenderse, llevar a cabo una defensa material y real técnica encaminada a demostrar, pues si es el caso, con lo contrario a lo que establece precisamente el fiscal del caso, ¿sí? Posteriormente a esta imputación habrá una solicitud de vinculación a proceso, que es precisamente lo que antes conocíamos como auto de formal prisión,
y posterior a esto, pues bueno, si se llega a vincular a proceso al servidor público, pues continuará una investigación complementaria, habrá una audiencia intermedia, una audiencia de juicio, que es precisamente donde se desahogan todos los datos y medios de prueba que se llevaron en la audiencia inicial, para posteriormente ante el juez de juicio llevar ese desahogo, el juez de juicio que precisamente valore todos estos medios de convicción, que ya analizaría como pruebas. Si se genera convicción y hay una plena demostración de responsabilidad y de que se acreditó precisamente los elementos del tipo penal, dictará una sentencia. Si es el caso, estas sentencias precisamente pues serán el carácter de condenatoria. Y esta sentencia condenatoria pues tiene precisamente pues como efecto que en muchos de los casos si pasa precisamente un número de medio aritmético de prisión o es conmutable, ¿no? Normalmente es 5 años de promedio para efectos de que sea compurgada esa pena de prisión dentro de la cárcel, o se pueda hacer la conmutación, que es precisamente que la persona continúe en libertad. Sin embargo, tendrá que hacer una conmutación a través de pago de dinero para efectos de no estar privada de la libertad. Esta sentencia obviamente tiene sus recursos, habrá una apelación y posteriormente un amparo, ¿no? Si se llega a dictar una sentencia absolutoria, bueno, pues eso ahí culminará. Entonces esa sería la segunda, que precisamente sería la responsabilidad penal derivado de los hechos que pudiese haber cometido el servidor público. Estas dos básicamente forman hoy lo que se conoce como sistema anticorrupción. El sistema anticorrupción hay tanto federal como estatal, y tiene como finalidad ese sistema justamente que ya no haya corrupción en nuestro país y en nuestro estado. Y estas dos ramas, tanto la administrativa como la penal, pues hoy día forman este sistema como si fuera uno solo, pues encaminado a cumplir esos objetivos ya señalados. Pero hay un tercer ámbito de responsabilidad de los servidores públicos, y que es precisamente igual puede ser derivado de esos mismos hechos. O sea, tú puedes ser responsable por acción, omisión o tolerancia de cuestiones de incumplimiento, de irregularidades, precisamente de los mismos hechos. Puede ser precisamente administrativo, penal, y hay un tercero que es la responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? Pues que el servidor público, no obstante haber sido sancionado en la vía administrativa, no obstante haber sido sancionado en materia penal, también pueda ser sujeto de responsabilidad civil. Y precisamente que se busca en la vía civil, pues que el servidor público también tenga que responder por los daños y perjuicios que su actuar o su omisión o su tolerancia trajo como consecuencia a un tercero. Y voy a citar un ejemplo. En materia de responsabilidad de los servidores públicos, normalmente, o los más comunes, pues se habla justamente de abusos de autoridad, incumplimientos de deberes legales, son tipos penales establecidos en el Código Penal del Estado de Veracruz, desvío de recursos, ¿sí? Es de los más comunes. Entonces, tanto en la vía administrativa como en la vía penal, pues, se va a buscar que si se robó 10 pesos, pues devuelva esos 10 pesos, ¿sí? Esa es la finalidad y esa sería la reparación del daño. Pero ¿qué sucede en materia civil? En materia civil, a diferencia de estas dos comentadas, pues muchas de las veces también se busca que esos daños y perjuicios, o sea, no de los 10 pesos que se robó, sino los intereses moratorios, lo que se dejó de percibir, lo que se dejó de ganar por consecuencia de la irregularidad del servidor público, pues que también tenga que hacerse responsable. Acuérdense ustedes que todo el dinero, si es bien invertido, puede generar intereses, puede generar ganancias. Entonces, si es sustraído, si no es llevado precisamente al servicio para el que fue destinado, o sea, si se dio dinero público a un servidor público para efectos de que llevara a cabo obra, ¿sí? Como la construcción de un hospital, de una escuela, no solamente es si esa obra costó 100 millones de pesos, pues que devuelva esos 100 millones de pesos en el supuesto de que no lo haya construido, sino todos los daños y perjuicios que eso generó, ¿sí? Porque ahora, derivado de eso, pues hay unos efectos pues secundarios,
como lo es que hoy no se pueda garantizar el acceso a la salud o a la educación, ¿no? Y lo que eso devenga en violaciones a derechos humanos y las consecuencias tanto jurídicas, materiales, reales y precisamente monetarias que ello traería pues como consecuencia, ¿no? Entonces, por los mismos hechos, también se puede sujetar a estos servidores públicos para efectos de que lleven a cabo este pago de los daños y perjuicios que han cometido. Esos son básicamente los tres tipos de responsabilidades. Nosotros analizamos en clase precisamente lo que es también el juicio político, que como ustedes recuerdan solamente es quitarle el fuero precisamente en la declaración de procedencia al servidor público para que pueda ser sujeto de materia de responsabilidad. Ya el tema de juicio político pues precisamente traerá como consecuencia no solamente quitarle el fuero a través de la declaración de procedencia, sino en su momento pues quitarle el encargo, que normalmente son cargos de elección popular, ¿sí? Como sería quitarle el cargo al gobernador, por ejemplo, o en aquellos casos distintos de elección, como son el nombramiento, por ejemplo, de magistrados, ¿sí? De la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otros, pues solamente la consecuencia jurídica del juicio político pues sería precisamente inhabilitarlos, quitarles ese nombramiento por conductas irregulares, por violaciones a derechos humanos. Digamos que esa sería la cuarta clasificación, que también vale la pena pues precisamente comentarla para efecto de que nosotros tengamos pues bastante claro. Este esquema, desde el punto de vista del derecho constitucional veracruzano y el sistema de responsabilidades, pues también tenemos leyes que las regulan, ¿no? Específicamente como es la ley, precisamente ley de responsabilidades de los servidores públicos, que precisamente pues ya ahonda en el tema y ya tiene pues muy claras las hipótesis por las que alguien podría ser sometido a este tipo de responsabilidades. En cuanto a la materia administrativa, el Código Penal del Estado de Veracruz como materia penal, el Código de Procedimientos y Código Civil del Estado de Veracruz para los efectos de la responsabilidad civil, donde pues se demande este cumplimiento de los daños y perjuicios o el cumplimiento a estas pretensiones. Y ya la ley de declaración de procedencia y juicio político para la cuarta de las comentadas. En ese sentido, pues bueno, ese es el tema que quise abordar el día de hoy en la clase, donde precisamente de conformidad con el temario, pues nos corresponde. Y bueno, por parte de la voz, pues es mi participación, y a partir de este momento le cedo el uso de la voz a ustedes para dudas o comentarios. Adelante.